¿Sabes que cuando el hombre quiere, sobre todo en la parte material, quiere guardar, cuidar, ahorrar en estos tiempos para prever que cuando vengan momentos difíciles tenga con qué sustentarse? Es así que muchas veces padres que trabajan y dicen, pero vamos a ahorrar, vamos trabajando para que cuando nuestros hijos sean grandes podamos mandarlos a la universidad. ¿Y qué hacen con eso que tienen? Con dinero. ¿Dónde lo guardan? Muchos antes por ahí lo guardaban en una caja fuerte en la propia casa, otros lo tenían en una cajita. Nuestros abuelos decían abajo del colchón, decían para ahorrarlo. Pero después surgieron estas instituciones, ¿no? Las casas centrales, los bancos, donde supuestamente tiene que estar asegurado. Entonces el hombre dice, bueno, yo ahí es seguro, voy a guardar, voy a depositar esto que hago, que creo que es valioso, lo voy a... Y elige quizás el mejor banco y dice, ¿cómo lo voy a guardar? Y bueno, hay diferentes maneras. Hoy el hombre, para depositar en el banco, hay diferentes planes: a corto plazo, un depósito a largo plazo, a un plazo fijo. En todos el hombre busca algo seguro porque considera que lo que va a dar es valioso. Sin embargo, ¿sabes? En la Biblia nos enseña que Dios tiene una forma y un depósito para nuestras vidas mucho más grande, que no necesita exclusivamente de buscar un lugar físico para poder dejar, sino que va a utilizar nuestras vidas. Es así que yo te voy a invitar entonces a que vos puedas en esta noche abrir tu Biblia en el libro de Segunda de Timoteo. Vamos a leer una palabra maravillosa. Libro Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer esta palabra en el versículo 13 al 14. Esta palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así. Libro de Segunda de Timoteo, versículo 13 y 14. En el nombre de Jesús, esta palabra dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Claro que sí, que la recibimos con un fuerte aplauso. Grande, grande para el Señor. Alabamos, Señor. Qué hermosa palabra, qué buena promesa. ¿Sabes? Que ya estando Pablo preso en los últimos días, llegando al final de su vida, escribe a Timoteo. Timoteo había sido un discípulo joven de él, muy entusiasta. Y entonces él le da las últimas instrucciones. Las instrucciones para que se afirme en la fe, para que sepa qué es lo que va a enseñar, para que realmente no vaya a hablar una cosa distinta a lo que él había enseñado. Por eso comienza diciéndole a Timoteo que retenga, dice. Pero antes, ¿por qué le da esas instrucciones a Timoteo? Timoteo había caminado mucho con él. Y Pablo decía que era su hijo espiritual. Le había enseñado, lo había guiado, había invertido prácticamente parte de su vida para que ese joven pueda justamente ser el reflejo y caminar de la manera y las enseñanzas que le había impartido. Entonces comienza diciendo, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Pablo le dice, retén se está refiriendo a aférrate, sostén, no las sueltes. ¿Qué? Dice, las buenas palabras, las sanas palabras. Dice, pero no solamente eso, sino la forma en que yo te he enseñado, el diseño que has oído de mí, que es una enseñanza sana, justa, que solamente es la que a mí me han predicado, la que yo
he aprendido de la que Dios, además, desde su Hijo Jesús, trajo a mi vida. Esa enseñanza, junto con los demás discípulos y apóstoles, dice, es la que nosotros predicamos, la que yo te enseño a ti. Esa retiene, aférrate día a día a esa. Nada más, sosténla, no la sueltes. Porque dice, y la forma en la que te enseñaron son sanas las palabras. ¿Por qué habla de sanas palabras? Dice, las sanas palabras que de mí oíste. Porque en ese tiempo también muchos juzgaban a Pablo. Entonces muchos lo ponían en tela de juicio, creyendo que él todavía no era realmente el vocero de las palabras del Señor Jesús. Entonces muchos desconfiaban. Y había otros también que comenzaban a hablar distintas cosas. Muchos decían que en el tiempo que para ser realmente agradable a Dios tenía que volver nuevamente a la ley, tenía que volver a los rituales, a las ofrendas. Y ese no era ya el tiempo de la ley. Estaba viviendo un tiempo de gracia. Esas eran las sanas palabras. Sanas palabras son palabras que no están corrompidas, palabras que no te van a confundir, palabras que te van a traer claridad, palabras que te van a dar esperanza, palabras que te van a enseñar que tu vida puede ser cambiada y transformada. Hoy, muchos en los tiempos actuales, la palabra de Dios se ha tergiversado, se ha sacado, se han omitido cosas, se han reemplazado. Muchos hoy en las prédicas están hablando de un evangelio de la prosperidad, de una sanación interior. Ya al pecado no le dicen pecado, pero la palabra de Dios, la Biblia dice que el pecado es pecado, que hay un solo Dios, que para llegar a Él se tiene que llegar a través del Hijo, que Él es el camino, la verdad y la vida. En cambio el hombre y algunas otras ideologías o algunos otros que están en manos, que llevan noticias malos profetas, malos pastores, que quieren confundir a la gente, están diciendo, bueno, que no te preocupes, si te has equivocado, es un error, no hay problema, a la salvación no la vas a perder, no te preocupes, es así. Todos los caminos llevan a Dios, no importa cómo sea tu vida, porque Dios es Dios amor, es un Dios de amor, no juzga. Esas no son palabras sanas, esas son palabras mezcladas, esas son palabras de hombre. Él dice que no, de lo que mío oíste. Entonces, no solamente termina, hoy en día, muchos se acercan porque consideran que la palabra de Dios es dura. Y es que su propia palabra dice que es eficaz, que es eficiente, que sirve para corregir, para exhortar, para dirigir, para dar esperanza. Dice que es como una espada que tiene doble filo, tan profundo, tan eficaz, que cuando entre esa palabra, confrontando tu vida, mostrándote que estás mal, se quebranta hasta la coyuntura de los huesos. Eso significa que te muestra el pecado, y solamente la manera de cambiar una vida, de acercarse al Señor. Las sanas palabras dicen que hay que arrepentirse del pecado. No se puede vivir acercándonos al Señor y siguiendo una vida distinta, siguiendo siendo lo malo, lo incorrecto. Cuando venimos al Señor Jesús, cuando nos han predicado la palabra, cuando hemos abierto nuestro corazón al Señor Jesús, nosotros lo que tenemos que hacer es reflejar esa vida con nuestra vida. Y si debemos enseñar, enseñamos esa palabra, esa que es la espada de doble filo, no otra. No voy a decir mucho que ese hermano quizás o aquella persona está tal vez en infidelidad, tiene problemas con los hijos de la adicción. No le vamos a decir nada, le permitamos, total, porque si le decimos por ahí se van. Y muchos hoy están manifestando, están proclamando justamente un mensaje débil, sin fuerza. ¿Por qué? Para no quedar bien, para no perder a las personas que van. Y ese no es el objetivo. El objetivo es predicar la palabra de Dios, la palabra que te sana,
Para que vos seas salvo, tenés que cuidar lo que Dios nos ha dado. Esa es salvación. Por eso le sigue diciendo, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La fe es justamente la certeza, la firmeza. Cuando nosotros vamos a predicar, vamos a evangelizar, vamos a hablarle a alguien del Señor Jesús, de su palabra, tiene que ser firme, no tiene que haber duda en nuestras palabras. Pero dice también con amor. Y con amor significa que voy a poder tener compasión de esa palabra, de esa persona. ¿A quién yo más? Dios no solamente quiere que tengamos fe, sino quiere que tengamos fe y amor. Muchas veces vemos personas que dicen, no, ese no va a cambiar más, ¿para qué le voy a volver a predicar? ¿Para qué le voy a volver a decir? ¿Y dónde está la confianza en que Dios puede cambiar esa vida? ¿Dónde está el amor al prójimo de poder acercarnos? Por eso sigue lo mismo, si ya no vuelve, siempre es lo mismo. Ese joven no va a cambiar, ese matrimonio no va a ser restaurado, porque sigue lo mismo. Y si vos como persona que llevas la palabra, vos vas desanimado, vos vas con duda de que Dios, al que estás proclamando, no puede cambiar una vida. Si tu testimonio, si tu vida no es un reflejo de lo que estás creyendo, ¿cómo crees que el otro crea? Si vos estás mal. Por eso dice, sanas palabras de las que de mí oíste, con fe y con amor, que es Cristo Jesús. Así es como tenemos que llevar la palabra del Señor, aferrarnos a esa palabra. ¿Cuál es la palabra? ¿Dónde encontramos esa palabra? Esa enseñanza sana, nada más y nada menos que en la Biblia. Ahí está, en las Sagradas Escrituras, el pensamiento de Dios. Hoy muchos, ¿sabes? Muchos predicadores también están usando, han dejado hasta la Biblia de lado, están utilizando versículos aislados y los mezclan con un poco de motivación y los mezclan con su opinión personal. Y a la gente le gusta, porque lo que le dicen no es la palabra, le dicen lo que la gente quiere oír. Y es bueno que vos, si estás en depresión y si estás a veces en adicciones, vos vas a querer escuchar, bueno, está bien, Dios te ama, sí, no te preocupes, ya va a pasar. Pero vos seguís viniendo a la iglesia, seguís diezmando, seguís, pero no te va a pasar nada. Pero la palabra de Dios dice, no, estás en pecado, tienes que alejarte de lo malo, tienes que venir a lo bueno, tienes que buscar de Dios. Esa es la sana palabra. Y así es, Pablo le decía a Timoteo, por eso aférrate, no te vayas. En otras palabras, le quería decir Pablo a Timoteo, Timoteo, no cambies el mensaje, no lo cambies, ni por intereses personales, ni por al que el otro se vaya a molestar, no lo cambies, ni una letra, no cambies nada, porque si no, la palabra no tiene el poder. Y la palabra solamente es Dios. Y esa es la que tiene el poder de sanar, de restaurar, de cambiar y transformar una vida. Y le seguía diciendo en esas instrucciones. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda, dice, el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda. Qué maravilloso. Guarda no significa que vamos a escondernos. No significa que lo que tengo lo voy a esconder. Guarda significa cuida. Dice, el buen depósito que tienes. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. ¿Qué es un depósito? Al comienzo te hablaba que cuando nosotros dejamos algo valioso que hemos recibido o que tenemos y queremos cuidarlo, en el caso del hombre, cuando deposita su dinero que lo considera valioso, lo pone a diferente plazo, a un mes, 2 meses, plazo fijo, el año, no sé, porque quiere sacar más o menos intereses, pero lo deja ahí guardado. Él dice, guarda, y vos decís, ¿qué es lo que tenemos que guardar? Guarda, dice, el buen depósito. Si hay algo que el Señor Jesús nos ha dejado, es un depósito.
¿Cuál es el buen depósito? Es algo que Él nos ha confiado. La fe, el llamado, la salvación. Ese es el depósito que Dios nos ha dado a nosotros. Y eso hay que guardarlo. Pero guardarlo significa cuidarlo, protegerlo, practicarlo y compartirlo. No guardar es, bueno, yo tengo mi fe, Dios ha transformado mi vida y me quedo con eso. Nada más, no se lo cuento a nadie. Soy celoso, yo soy celoso de Dios, dice. Pero Dios tiene un amor sin condiciones tan amplio que el amor de Dios abarca a toda persona que quiera conocerlo. Entonces, si vos guardás el depósito, lo vas a compartir. Y el depósito justamente es esto de poder tener una vida nueva, confiada. Dios nos da una vida nueva, nos confía. ¿Sabes? Dice que en el tiempo de la guerra, históricamente había un grupo que se le llamaban los hombres del monumento, los hombres de los monumentos. Era un grupo que estaba formado por artistas, historiadores, curadores de cuadros. ¿Y sabes cuál era la misión que tenían ellos? Es de rescatar. No eran personas los que iban a rescatar. Rescataban cuadros, monumentos, esculturas que tenían un gran valor y que los nazis en el tiempo de la guerra mundial los habían guardado, los habían ocultado, dicen, en castillos, en catacumbas, en algunas minas de arte. Entonces, sin fines de lucro, simplemente por el amor al arte, porque sabían que todos esos monumentos tenían un valor, depositaron, dice, hasta su propia vida, arriesgando el fuego, considerándolo como un tesoro cultural, y lo rescataron. Ellos habían depositado la confianza de poder rescatar eso. Es así cuando Dios dice que nos da a nosotros el llamado, nos da el tiempo de gracia, nos da la buena vida, la vida eterna. No es por nosotros mismos que hemos obtenido la gracia, no es por nosotros mismos que tenemos la salvación. Si fuera por nosotros estaríamos perdidos, sino es que Dios nos confía esa fe, esa certeza de que nosotros creemos en Él, sabemos que existe, que Él obra, que tiene poder, aunque nosotros no lo estemos viendo. Y dice que debemos cuidar ese depósito, todo eso que nos ha dado. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sabes qué? Llevándolo a la vida personal, el depósito. Hay creyentes que guardan el depósito, su fe solamente a corto plazo, la sacan a la fe en el momento de necesidad. Ahí se acuerdan que tienen una fe y van a pedirle y van a buscarlo a Dios. A corto plazo, en la necesidad, nada más. Después están los otros que ponen a plazo fijo. A plazo fijo es aquel creyente que utiliza su fe en todo momento, aún cuando está en las adversidades. Pero está el otro que quiere mayor interés, quiere más cosas, y ese lo pone a largo plazo, porque saben que con la fe que tiene puede cambiar su vida, ser testimonios, bendecir a otros y servirle a Dios. Entonces los intereses van a ser grandes. ¿Cuáles? Las bendiciones, los frutos que obtendrás del Señor. Así es la vida del hombre. Entonces dice que ese depósito nosotros lo tenemos que guardar por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo se nos es dado cuando nosotros lo recibimos al Señor Jesús, cuando le decimos entra en mi corazón. Ahí se nos es dado, el Espíritu Santo mora, está, recibe, se queda,
Morar es cuando uno se va a quedar, permanece en nosotros. Mira, si fuera por nosotros mismos, el hombre no podríamos cuidar esa fe, ese llamado, todo lo que viene de Dios, nuestra propia salvación, porque no lo hacemos con nuestra fuerza, no va a depender de que seamos disciplinados, no va a depender de nuestras capacidades, sino dice, depende, y esa es la clave, que el Espíritu Santo es el que nos redarguye, nos convence, nos enseña, nos marca, nos muestra y nos trae la convicción día a día si estamos o no en pecado, si estamos haciendo lo bueno, si nos estamos saliendo del camino que nos indica, si queremos hacerlo a nuestra manera o seguimos la voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo puedo guardar? En este tiempo, ¿cómo puedes guardar tu fe? ¿Cómo puedes guardar tu llamado? ¿Cómo puedes guardar tu salvación? Si estás rodeado de cosas que te van a contaminar. Pero ahí está el uso de la libertad que nos ha dado el Señor. Entonces, primeramente, veamos qué pasa si yo no lo guardo, si yo no lo cuido, si no cuidas tu fe, si no cuidas tu llamado, si no cuidas la salvación. ¿Qué pasa? Y es cuando nosotros comenzamos a decir, bueno, dentro de 2 días voy a ir a ver, no pasa nada, después voy a leer, después veo, después me congrego, no me pasa nada. Y cuando emitís eso, esas palabras salen de tu boca, son palabras de excusas, de autojustificaciones, y entonces no te das cuenta que al pronunciarlas estás entrando nuevamente en la vieja vida, te estás alejando de Dios. No puedes, después no me va a pasar nada si con que vaya un día está bien. Claro, hay muchos, en estos tiempos también hay muchos que piensan, total, un día que haga la peregrinación, un día que rece, un día que vaya descalzo, un día que no coma, un día es suficiente para Dios. Así piensa. Pero dice la palabra de Dios que mejor es un día aquí en la casa del Señor que viene fuera de fuera. En cambio los otros dicen, un día vamos, pero realmente el resto, los miles, son más importantes. Total, un día no conformamos. Y ahí está que entonces el corazón se comienza a contaminar, el corazón se comienza a alejar, de Dios. Y si se aleja de Dios, no vas a estar receptivos a lo que te digan. No me gusta porque la palabra, lo que me ha dicho es muy duro. Me dice que tengo que venir, me dice que tengo que servir, me dijo que ser obediente, que tengo que ser responsable. Ahí a esa iglesia no hay más. No me gusta, porque me exige. Y es que no te exigimos nosotros. Esa es la palabra, dice, que el acto de obediencia es la expresión más grande del hombre hacia Dios en su amor. Porque el acto más grande que hizo el Señor Jesús es en la cruz. Ahí dando la vida. Por amor. El plan, Dios lo puso a hacer. Para que muriera por vos, por mí, por tu generación, por el que lo cree, para que muriera por una humanidad que todavía hoy en este tiempo no sabe guardar ese estado de gracia, esa salvación otorgada. Entonces, ese que solamente el Espíritu es el que obra, por nosotros mismos no lo haríamos. Él nos va a dar la enseñanza, Él nos va a recordar día a día cómo es seguir en este camino correcto. Pero además, dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, sabemos qué pasa con nuestras vidas cuando no guardamos. Y si sabemos qué es lo que va a pasar con nuestra vida cuando no lo guardamos, ¿qué haremos? ¿Cómo lo guardaremos? Entonces,
deberíamos tener más tiempo con el Señor. Así lo guardamos. La lectura de la Biblia. Porque si vos no lees, va a venir cualquiera y te va a dar un mensaje tergiversado, un mensaje cambiado, te va a confundir. Y vos vas a decir, qué lindo, cómo me gusta, eso me llega, eso me llena. Pero si vos te apartás, si vos conocés la Biblia, no te vas a dejar llevar por ideas malas, por ideas contrarias a la palabra de Dios. Hoy dicen, bueno, pero Dios es bueno, Él acepta a todos. Y entonces dentro de ese todos ponen las ideologías, los cambios, lo que pone el sistema. Todos son iguales, todos tenemos que ser iguales. Y hoy hay iglesias que también están aceptando esa igualitaria, esa ideología igualitaria, hombre con hombre, mujer con mujer, está todo bien. No. El Señor dijo que así no es, que eso es pecado, que el diseño de Dios es varón y mujer, que hay un plan trazado por Él. Solamente uno se puede dar cuenta cuando vos buscas de Dios, cuando te acercás, cuando orás. Si vos es todo lo contrario, si dejás de orar, si dejás de congregarte, si dejás de buscar de Dios, si buscas el facilismo, si buscas el que te diga lo que querés estar, porque tu vida realmente está arruinada y no te gusta que alguien te venga a decir estás en infidelidad, tenés que restaurar, tenés que cambiar, estás en la adicción, estás en el alcohol. Pero si no te acercas a Dios, tu vida no va a cambiar. ¿Sabes qué? La palabra de Dios es la única que tiene la ley. Su palabra es la única que tiene ese gran poder de cambiar el alma. Dice en su palabra que es tan dulce como la miel y es tan refinada más que el oro. ¿Cómo no cuidar? ¿Cómo no cuidar el depósito de su palabra? ¿Cómo no cuidar esa salvación no tocar? Dios nos ha confiado y nos sigue confiando día a día nos sigue confiando. Nos da la oportunidad de que vos puedas ser el reflejo. ¿Cómo voy a reflejar? Con tu vida. Si vos decís que amás a Dios, que servís a Dios, que es un Dios que transforma, que cambia, entonces tu vida tiene que reflejar cambios y transformaciones. ¿Y cómo más guardamos ese buen depósito? Y fijándola, y de quiénes nos estamos rodeando. Vos decís, bueno, pero no puedo cambiar, pero si vivís en las murmuraciones, si vivís con personas que tienen costumbres y hábitos que vos ya estás queriendo dejar, un joven que está saliendo de la religión, si vuelve, no hay nadie que lo sustente, no hay nadie que lo apoye, y bueno, dice, total, no me va a pasar nada, y me voy con esos chicos, o me voy con esos hombres, o las jovencitas, total, si estoy afuera a un lugar, a una hora que no es la adecuada, ¿qué me van a decir? No va a pasar nada. No, sí va a pasar algo, va a traer consecuencias, vas a tomar malas decisiones en ese momento, porque no estás guardando. Y no solamente el hombre que no conoce a Dios, sino el que conoce a Dios, no guarda. Y esa es la gran responsabilidad, el buen depósito. Dios nos ha dejado el mejor depósito, para que no solamente lo guardemos, sino cuando lo vivamos podamos compartirlo. O podés ir a compartir de tu fe cuando estás viviendo la fe. Podés compartir del poder de Dios cuando sabés que Dios se ha manifestado, cambiando y transformando en tu vida. Y se ve en tu testimonio. Entonces podés ir a mostrarle al otro. Lo compartís, lo cuidás, porque vas con la palabra de Dios, no vas con lo tuyo. Vas con la palabra de Dios. De hecho, que cuando nosotros salimos a evangelizar o hacemos con panfleteo, siempre vamos con un versículo, siempre vamos con la Biblia. Porque llevamos, ese es el fundamento, esa es nuestra base, esa es la raíz, la sana doctrina. Eso es lo que debemos cuidar, nada más. Yo te invito a que te pongas de pie. Dice, retén la forma de las sanas palabras, que de mí oíste la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mueve en nosotros.
Si hay alguien que guardó las buenas, las sanas palabras del Señor Jesús, todo lo que fue enseñado, me fue dado del Padre, todo lo pudo poner, lo pudo enseñar, lo pudo transmitir, porque su vida era testimonio, sin mancha, sin pecado, limpieza total. Él podía hablar con autoridad. Eso es lo que tenemos que intentar hacer nosotros. Pablo podría haber dicho en muchas ocasiones: bueno, ya estoy preso, no me creen, me siguen diciendo que no soy un instrumento de Dios, me ponen en cárcel, en mi vida casi, sino podrían comenzar a hablar y decir: bueno, voy a hablar lo que dicen los demás. Los demás dicen que yo no estoy realmente, no llevo a la palabra de Dios, las enseñanzas no son las justas. Entonces, para no tener problemas con los romanos, con los generales, para que mi vida no corra peligro, voy a hablarles. Pero no me importó las prisiones, no me importó nada. Y ese es el poder vivir en la sana doctrina, el poder sentir que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así que yo te voy a invitar en esta noche que puedas hoy nuevamente abrir tu corazón al Señor, que lo recibas, que le digas después de mí en esta oración, con todo tu corazón: Señor Jesús, entra en mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados, de todos mis errores, de todas mis equivocaciones, perdóname por cada uno de ellos. Señor, yo te pido que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna y al de toda mi familia. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz del Calvario, por darme vida eterna y por hacerme amigo tuyo. Y en esta noche, Señor, yo te pido que me ayudes a guardar con todo mi corazón ese buen depósito que has puesto en mi vida. Gracias por confiar en mí, Señor. Darme toda la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que tu Espíritu Santo, que mora aquí en mi espíritu, Señor, es el que guiará, es el que me consolará, es el que me recordará todas tus enseñanzas, todas tus sanas palabras. Por eso en esta noche te doy toda la gloria, te doy toda la honra, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén.